1933 el partido nazi llega al poder en Alemania, Tercer Reich. Hitler comenzó a reconstruir el ejército en flagrante violación del Tratado de Versalles, al principio en secreto y en público en 1935. Las democracias occidentales no hicieron nada. En marzo de 1936 los alemanes ocuparon Renania, violando nuevamente el Tratado de Versalles, y nuevamente sin provocar ninguna reacción por parte de las democracias occidentales. En marzo de 1938, Austria es anexionada por el Tercer Reich. En las primeras semanas de octubre de 1938, las tropas alemanas ocuparon los Sudetes. En marzo de 1939, Alemania se apoderó del resto del oeste de Checoslovaquia. Finalmente, las democracias occidentales se percataron de la verdadera intención de la conquista de Hitler. La parte sureste se convirtió en la República Eslovaca, aliada con Alemania. En abril de 1939, Italia invadió Albania y en mayo se alió oficialmente con Alemania, Pacto de Acero. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia con 2 grupos de sus ejércitos. El 17 de septiembre, la Unión Soviética, que previamente había firmado un acuerdo de no agresión con Alemania, invadió y ocupó el este de Polonia. Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania, con fecha 3 de septiembre de 1939. El 27 de septiembre de 1940 se constituyen formalmente las potencias del eje. Japón e Italia firmaron el acuerdo para apoyarse mutuamente en su búsqueda por conquistar sus esferas de influencia. Hungría y Rumanía se unieron en noviembre del 40 y Bulgaria lo hizo en marzo del 41. De octubre de 1939 hasta abril del 40, la Guerra Falsa. Alemania reunió fuerzas para invadir Francia, mientras Francia establecía defensas detrás de ella, la llamada línea Maginot. Dado que la línea Maginot no se extendía más allá de esa frontera, los franceses colocaron sus fuerzas más móviles, incluida la Fuerza Expedicionaria Británica, BEF, en la frontera de Bélgica, que cruzaría esa frontera si los alemanes intentaban repetir el plan que habían ejecutado en el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Así, se enfrentarían y derrotarían cualquier ataque alemán que intentara rodear la línea Maginot, a través de Bélgica y los Países Bajos. El 9 de abril de 1940, las fuerzas alemanas ocuparon Dinamarca. De abril a junio, los alemanes invadieron Noruega. Estas 2 acciones protegen las rutas comerciales alemanas con Suecia y ayudarán a Alemania a ejecutar su futura campaña submarina en el Atlántico. La Batalla de Francia, 10 de mayo del 40. Los alemanes invadieron los Países Bajos y Bélgica, sin pasar por la línea Maginot. Gran Bretaña y Francia se movieron para contrarrestar ese ataque. Un grupo del ejército alemán ataca a través de las Ardenas y las tropas francesas y la BEF se rindieron. El 22 de junio finaliza la Batalla de Francia. Después del desastre en los Países Bajos, el ejército francés se vuelve totalmente ineficaz y los alemanes atacan fácilmente a través del norte y este de Francia. Francia se rinde y Córcega y las colonias francesas se convierten en aliados de Alemania. La Batalla de Gran Bretaña, de julio a octubre de 1940. Un intento por Alemania para ganar la superioridad aérea, con el fin de invadir Gran Bretaña. Los alemanes fracasaron y finalmente cancelaron la operación.
Ya en el 41, cuando el gobierno yugoslavo había sido derrocado, los alemanes desde Austria y Bulgaria invaden Yugoslavia. La campaña del norte de África, de 1940 a noviembre de 1942. Una serie de batallas de sub y baja entre alemanes e italianos, fuerzas armadas, Libia y los británicos, Egipto. En octubre de 1940 Italia intentó invadir Grecia, pero fracasó. De hecho, pierden la mitad de Albania y los británicos envían fuerzas para defender Grecia. Del 20 al 31 de mayo de 1941, Alemania se apoderó de Creta con un asalto puramente aerotransportado. Del 22 de junio a diciembre del 41, Operación Barbarroja. 3 grupos de los ejércitos alemanes atacaron la Unión Soviética, pero finalmente fueron detenidos justo antes de Moscú por la dura resistencia soviética y principalmente por el invierno. Norte de África e Italia. 8 de noviembre de 1942, Operación Antorcha. Sabiendo que aún no son lo suficientemente fuertes para un ataque directo a Europa y al mismo tiempo siendo conscientes de que deben atacar en algún lugar, los jefes de Estado Mayor aliados decidieron atacar el norte de África para ayudar al 8º Ejército Británico. Destruyen las fuerzas alemana e italianas que luchaban en las inmediaciones de Egipto. Los aliados aterrizaron en Marruecos y Argelia y rápidamente derrotan a las fuerzas de Vichy. El 10 de noviembre de 1942 los alemanes ocupan el sur de Francia y Córcega, cuando el gobierno de Vichy comenzó a derrocarse. En noviembre de 1942 los aliados avanzaron hacia Túnez. Sin embargo, los alemanes enviaron tropas a Túnez desde Italia a Sicilia y formaron el 5º Ejército Panzer. Los alemanes detuvieron con éxito el avance aliado poco antes de su meta. El primer ejército británico ahora se vio obligado a ir a la defensa y esperar suministros y refuerzos para llegar desde sus largas líneas de suministro, así como esperar mejor clima. Un cuerpo francés y estadounidense ocuparon posiciones al sur. A principios de febrero, el Panzer Army África, a la orden del general Rommel, llegó a Túnez tras ser expulsado de Egipto por el 8º Ejército. Rommel propuso que los ejércitos alemanes atacaran el débil flanco derecho aliado para intentar cortar el primer ejército británico de sus líneas de suministro antes de la entrada en vigor del 8º Ejército. Febrero de 1943, Batalla de Kasserine Pass. Esta batalla fue una derrota táctica para los estadounidenses, pero un fracaso operativo para los alemanes, que fueron incapaces de seguir su éxito inicial. El 8º Ejército finalmente llegó con fuerza y los 2 ejércitos alemanes se rindieron en mayo del 43. Con los aliados, aún sin estar preparados para invadir Europa, se tomó la decisión en la Conferencia de Casablanca de atacar Sicilia. El 10 de julio de 1943, la 15ª Army Group, con la 7ª de Estados Unidos, al mando del general Patton, y la 8ª británica, a las órdenes de Montgomery, invaden Sicilia con el regimiento de paracaidistas 505 y asistencia de la 1ª División Aerotransportada Británica. Del 10 de julio al 17 de agosto de 1943 Sicilia fue conquistada. El 7º Ejército de Estados Unidos atacó el lado occidental de la isla, protegiendo el flanco del 8º Ejército Británico, que atacó por el lado este. Los alemanes pudieron evacuar gran parte de sus hombres y equipos. El 3 de septiembre de 1943 el 8º Ejército Británico invadió la punta de Italia como distracción.
El Quinto Ejército de los Estados Unidos protagonizó el asalto anfibio en Salerno. El 9 de septiembre, mientras la primera división aerotransportada británica llevó a cabo un asalto anfibio de apoyo en el Talón de Italia, Salerno fue una operación muy difícil, pero la mala coordinación alemana quedó en una invasión exitosa. Justo antes a la invasión de Salerno, Italia se rindió a los aliados. Del 16 de septiembre al 8 de octubre de 1943, el octavo ejército británico se unió al quinto ejército de Estados Unidos y los alemanes se retiraron. De julio a noviembre del 43, después de 2 ofensivas alemanas fallidas, la Unión Soviética comienza la primera de sus principales ofensivas para hacer retroceder a los germanos a Alemania. Esta ofensiva se produjo a lo largo de la mayor parte del frente oriental y llegó al río Dnieper. El 24 de diciembre del 43, Montgomery es nombrado comandante de la Primera y Segunda Armada Británica. Así comenzaron los preparativos de la invasión de Europa. Otoño del 43. Con la captura de Foggia en Italia, la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos ahora tenía 2 ubicaciones para llevar a cabo el bombardeo estratégico de los alemanes, industria y recursos. La octava Fuerza Aérea había comenzado operaciones limitadas desde Inglaterra en el verano de 1942 y ahora con la 15ª Fuerza Aérea en Italia los bombarderos estratégicos estadounidenses realizaron grandes incursiones de bombardeos en territorio enemigo. Estas redadas iniciales resultaron ser muy costosas, pero continuaron durante el resto de la guerra. 22 de enero de 1944. Después de continuos ataques fallidos al Monte Cassino y al resto de la línea Gustav, la 15ª Armada intentó romper el estancamiento mediante la realización de otro gran desembarco anfibio, con el Sexto Cuerpo de los Estados Unidos. Si bien el desembarco prácticamente no tuvo oposición, el comandante del Cuerpo de Estados Unidos, General Lucas, no logró avanzar. Simultáneamente, el impulso del Quinto Ejército de Estados Unidos fracasó nuevamente en romper la línea de Gustav. Del 16 al 19 de febrero de 1944, los alemanes contraatacaron la cabeza de playa de Estados Unidos. Casi los empujó de regreso al mar, pero finalmente fracasó. Anzio ahora se convirtió en un asedio hasta mayo. Del 19 al 25 de febrero de 1944, bombardeo ofensivo. Los Estados Unidos orientan sobre la destrucción de la industria aeronáutica alemana. El éxito de los ataques tuvo como resultado que se le llamara la Gran Semana. Nuestros aviones de combate ahora podían escoltar a los bombarderos hasta sus objetivos y regresar. Destruían tantos aviones de combate alemanes que la superioridad aérea estaba asegurada para la próxima invasión de Overlord. Los alemanes ahora solo pueden defender sus ubicaciones industriales más críticas. De enero a abril de 1944, la ofensiva soviética libera Leningrado de su asedio de 2 años y empuja a los alemanes hacia Ucrania. Del 11 de mayo al 4 de junio del 44, en un intento de atraer unidades alemanas al teatro italiano, la 15ª Fuerza Aérea llevó a cabo la Operación Diadem y finalmente rompió la línea Gustav. El Quinto Ejército se unió al Sexto Cuerpo de Anzio y entró en Roma. El 6 de junio de 1944, 3 divisiones aerotransportadas desembarcaron en Normandía en las primeras horas, para proteger los flancos de los lugares de desembarco anfibio. La 21ª Fuerza Aérea aterrizó en Normandía. Cabezas de Playa, Utah, Omaha, Gold, Juno y Espada realizaron continuos ataques con éxito, lo que frenó e incluso impidió que los refuerzos alemanes llegaran a Normandía.
De junio a octubre del 44, después de la caída de Roma, la 15ª Fuerza Aérea pudo empujar a los alemanes al norte de la península itálica. Huida. 25 de julio de 1944. Operación Cobra. Después de una inmensa acumulación de fuerzas y la lenta expansión de la cabeza de playa aliada, las Fuerzas Aéreas Octava y Novena de Estados Unidos llevan a cabo una misión concentrada de bombardeo de alfombra, que ayudó a la huida del primer ejército de Estados Unidos. ...1 de agosto del 44. Con esta ruptura se formó el 12º Grupo de Ejércitos de Estados Unidos, Bradley, Primer Ejército de Estados Unidos, Hods, y el Tercer Ejército de Estados Unidos, Patton. Del 1 al 25 de agosto del 44, el Tercer Ejército de Patton atravesó y colabora en la fuga creada por la Operación Cobra. Con este movimiento rápido, los ejércitos Panzer VII y V alemanes están casi aislados, aunque escapan gran parte de sus hombres, pero sin equipos. París fue liberado el 25 de agosto. De junio a agosto del 44, los soviéticos aplastan el centro del grupo de ejércitos alemán y llegan a las afueras de Varsovia. El 15 de septiembre de 1944, Eisenhower toma el control directo de la batalla terrestre. Montgomery y los grupos del ejército 21º y 12º atacaron a lo largo de un frente amplio hacia el río Rin. El 17 de septiembre de 1944, Operación Market. 101, 82 y Primera aerotransportados británicos lanzan ofensivas para capturar una serie de puentes ubicados entre Arnhem y los británicos. Del 17 al 20 de septiembre de 1944, Operación Garden. El ejército británico ataca para unirse con las unidades aerotransportadas y cruzar los puentes capturados. De agosto a diciembre del 44, ofensiva soviética para despejar los Balcanes. Rumanía y Bulgaria se rinden y se unen a los aliados. Del 8 de noviembre al 15 de diciembre del 44, con Eisenhower, los ejércitos tercero y séptimo atacaron el muro oeste alemán. Además, con las fuerzas de Montgomery hicieron los cambios necesarios y la batalla de las Ardenas forzaron la derrota final alemana.